Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Frío, ¿verdad? Bueno, pues como ayer. Frío y vacunas, dos palabras de moda, dos palabras que marcan este 30 de diciembre, que estamos muy a puntito de despedir al año y es el momento de hacer balance. Haremos luego a lo largo del programa un balance de lo que ha sido la COVID y también del tema de las vacunas, que es lo más actual y lo que nos anima, porque de hecho hablaremos con un epidemiólogo que decimos, ¡jope, qué rápido! Si al final pensábamos que la vacuna iba a llegar más tarde, y bueno, ya tenemos la Pfizer, la Moderna, en Reino Unido también ya han dado la actualización a la Oxford, otra vacuna más, y además la Oxford la más barata, que creo que €1 y pico cuesta la dosis de Oxford. Bueno, de momento aquí lo que está llegando es la Pfizer y vacunación masiva, una vacunación que comenzó el pasado domingo de forma simbólica con 405 dosis y hoy ya de forma masiva en las residencias vascas. Esperamos que todo vaya muy bien y en breve pues podamos aumentar al resto de grupos que estamos llamados a vacunarnos. Dicho lo cual, y dándole las buenas tardes, es el momento, y hoy empezamos por aquí, por los datos de la COVID-19 en Euskadi. Actualización de datos. ¿Qué es lo que nos ha deparado aquí en Euskadi en las últimas 24 horas? Y ahí lo ven, pues nos ha deparado 517 nuevos positivos. A lo largo del día de ayer se hicieron 8.657 test por territorios, 88 en Álava, 216 en Vizcaya y 207 en Guipúzcoa. La tasa de positividad se sitúa en el 6%. Sobre la situación de los hospitales, en el día de ayer, 53 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 79 personas con COVID. Como siempre, actualizan los datos semanales y del 21 al 27 de diciembre concluye el Departamento de Salud del Gobierno vasco que ha habido 57 fallecimientos con COVID como causa directa. Euskadi inició el domingo, como decimos, la vacunación contra el COVID y hoy, miércoles, y el sábado, y también el jueves, o sea, hoy miércoles, jueves y sábado, el personal de Osakidetza acude a medio centenar de residencias de toda Euskadi para proseguir con la administración de la vacuna. Esta vacunación continuará también la semana que viene en el ámbito sociosanitario. Actualizamos también, después de estos datos, lo que ocurre en nuestros municipios vizcaínos con los últimos 24 horas, como les decimos. Ahí lo tienen, Arrigorriaga, que no abandona el nivel rojo y que suma 3 nuevos positivos. Bilbao acumula 62 nuevos contagios, Baracaldo 9, Sestao 5, Portugalete 9 más, 3 en Santurchi, 2 en Trapagarán, 1 más en Ortuella, 8 en Abanto y Ciérvena. Al igual que ayer y que el lunes, Musquis y Ciérvena, 0 nuevos contagios, en Erandio 1, en Leioa 2 y en Guecho 14. ¿Han tomado nota convenientemente de cuál es la situación en su localidad? Bien, ya saben cómo tienen que comportarse y cómo cumplir con las medidas de seguridad, porque la vacuna, lo dicen los políticos, es el principio del fin, pero la vacuna por sí sola no es suficiente. Hablamos de vacunas, que es importante, pero nos hemos planteado la importancia que tiene también la logística. Es decir, estamos recibiendo la vacuna Pfizer,
una vacuna que tiene que ser trasladada y almacenada en unas condiciones de hasta -70 grados. Pues tenemos la empresa que se encarga de esta logística, de la coordinación del transporte de los 4 ultracongeladores para la vacuna Pfizer, que se distribuye en todo el País Vasco. La empresa se llama Contrasa y está con nosotros Sergio Sánchez, director, y Egoitz Sarachaga, comercial de la delegación en Bilbao. Arratsaldeon ambos, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y yo creo que hay que darles la enhorabuena, ¿no es así, Sergio? Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, pues sí, al final, pues dar las gracias en primer lugar al cliente por confiar en nosotros. Al final, Cotransa, para el que no conozca y el que nos esté viendo, es una empresa y una compañía que nos dedicamos al transporte internacional de mercancías, de importación y de exportación. Y bueno, es un orgullo, ¿no? Al final, contentos por poner ese pequeño granito de arena, ¿no? en esta pesadilla que nos atañe a todos, que es esto del COVID. Y bueno, pues contentos, ya os digo, al final Cotransa tiene mucha gente detrás, tenemos oficinas en las principales ciudades de España y al final es el grupo humano el que hace posible este tipo de transportes y bueno, Egoitz en este caso, que es uno de los comerciales de la oficina de Bilbao, pues os puede comentar lo que ha sido ese transporte, ¿no? Pues adelante, Egoitz, estamos ansiosos por conocer, en principio, cuándo habéis comenzado con el transporte y cómo se está desarrollando, Egoitz. Sí, Arratsaldeon, muchas gracias por sacarnos un poco en los medios, ¿no? En principio, bueno, primero también dar las gracias, ¿no? Evidentemente al cliente que ha confiado en nosotros para esta importante importación. Ya lleva años trabajando con nosotros, este cliente. Y bueno, básicamente el cliente se puso en contacto con nosotros, con Cotransa Bilbao, y bueno, me comentó un poquito cuál iba a ser la operativa, qué es lo que había que traer, y bueno, nos pusimos un poquito manos a la obra, ¿no? Bueno, fueron, como tú has comentado, son 4 ultracongeladores que van a estar a -70 grados, van a mantener las vacunas a -70 grados. Y bueno, lo que hemos hecho básicamente ha sido importarlas desde Estados Unidos por vía aérea. Lo decidió así el cliente, entiendo que por la urgencia, evidentemente. Y entonces, bueno, pues salió la semana pasada, llegaron el mismo lunes a primera hora, el día 28, al aeropuerto de Bilbao, y bueno, el mismo día se quedó entregado, o sea que bien. Gracias también, pues como ha comentado Sergio, gracias a todos los compañeros de tráfico, departamento de aduanas, de transporte, pues que han hecho posible un poquito todo esto, ¿no? Que hemos estado bastante encima por el interés general, ¿no? que conlleva esta importación. Al final a todos los clientes les damos, evidentemente, máxima atención, pero bueno, en este caso, pues por el interés general que conllevaba, pues bueno, hemos estado bastante pendientes. Lo de los ultracongeladores nos llama muchísimo la atención. ¿Qué son? ¿Como grandes neveras? ¿Cuántas acogen? ¿Cuántas dosis puede llevar cada uno de ellos? Bueno, nosotros ese dato no lo desconocemos. Sí que nosotros hemos traído 4 ultracongeladores que son aproximadamente 2 metros y pico de alto, de aproximadamente 1,10 de ancho, que son grandes y lo que ello pues, se llama ultracongeladores porque pueden mantener una temperatura muy baja, ¿no? La cantidad de dosis que pueden albergar, eso ya lo desconozco, eso ya es más técnico, ahí nosotros ese dato desconocemos. Efectivamente, porque hay unas medidas de seguridad muy restrictivas en el tema del traslado y del almacenamiento de la vacuna Pfizer. Y ultracongeladores porque tiene que mantenerse a -70 grados. A la hora de ser seleccionados, de ser contratados para este servicio, ¿eso supuso algún problema? No, básicamente es una importación aérea normal, ¿no? dentro del tipo de mercancía que sabíamos que era, pero no deja de ser un trámite en el cual, bueno, en Cotransa estamos acostumbrados. Somos gente que llevamos muchos años de experiencia en el sector del transporte internacional y, por tanto, estamos preparados para asumir ese riesgo, ¿no? No ha habido mayor problema, son unos ultracongeladores
han pasado todos los filtros sin ningún tipo de problema. Sergio, ¿cuál es el origen de cuando recibís vosotros la mercancía, por llamarla de alguna forma, y hasta dónde lo lleváis? ¿Hasta dónde, quiero decir, es para el País Vasco, para el resto del Estado, a nivel territorial? Bueno, eso desconocemos hacia dónde. Bueno, entiendo que nosotros el transporte que hemos hecho ha sido desde Estados Unidos, esto ha salido desde el aeropuerto de Chicago y ha llegado al aeropuerto de Bilbao vía aeropuerto de París. Esto se ha entregado en casa del cliente, en Guipúzcoa, y bueno, pues más allá de lo que hacen con ellos, eso ya es cosa del cliente directamente, ¿no? Nosotros somos el mero transportista y intentamos hacerlo lo más rápido posible para que llegue lo antes posible. O sea, lo recogéis en el aeropuerto y luego ya entiendo que el transporte es por carretera y entiendo Sí, nosotros nos encargamos, es un door to door que se llama, es un puerta a puerta. Nosotros, el cliente nos dice dónde hay que recoger en Estados Unidos, nosotros recogemos y llega hasta el aeropuerto de Bilbao, en este caso haciendo escala en el aeropuerto de París. De París a Bilbao viene en camión, efectivamente, y luego, una vez que se despacha a nivel aduanero en el aeropuerto de Bilbao, se entrega directamente en casa del cliente. Acaba de comenzar todo este trabajo de logística. ¿Cuánto va a durar? Lo que quiera el cliente y lo que vayan a traer. Desconocemos ahora mismo si va a haber más, porque esto es para el País Vasco. Yo no sé si se va a ampliar a más comunidades o lo desconocemos. No lo sabemos. Bueno, comentaba la consejera de Salud que cada semana se esperaban recibir nuevas dosis, o sea que los lotes van llegando semana a semana. Y me imagino que eso es algo que vosotros también tendréis que organizar, que semana tras semana vayan llegando las vacunas, ¿no?, a Euskadi. Bueno, nosotros al final ten en cuenta de que nosotros lo que hemos importado son las neveras, los ultracongeladores que van a mantener las vacunas a menos 70 grados. Las vacunas van aparte, se encarga ya. Pues no sé si está metido ahí el gobierno, bueno, ahí nosotros lo desconocemos. Nosotros lo que hemos hecho solamente es importar los congeladores, ¿vale? Que van a mantener esas vacunas a menos 70 grados. Cotransa le ha supuesto, porque la COVID está afectando económicamente a todo el sector productivo, digamos que ha sido un poco una válvula de escape el haber sido seleccionado para este trabajo. No para este principalmente, o sea, al final este no deja de ser un transporte más dentro de los clientes que estamos manejando actualmente, ¿no? O sea, sí es verdad que se nota que el transporte ha bajado. Afortunadamente nosotros hemos importado pues mascarillas, hemos transportado en este periodo y bueno, o sea, al final pues no por este cliente específico, ¿no? Al final pues no deja de ser un transporte más. Efectivamente sí que es importante por lo que conlleva, pero nada más. Y conozcamos un poquito la delegación de Bilbao. ¿En cuánta gente estáis trabajando, Egoitz? Un poco dónde estáis ubicados y los trabajos habituales que se hacen. Bien, bueno, nosotros como Cotransa Bilbao comenzamos el 1 de octubre de 2018. Comenzamos esta andadura 3 personas, Sergio como director de Bilbao, yo como en comercial y un compañero de tráfico, David. Bueno, llevamos muchos años, como te he comentado antes, en el transporte internacional, llevamos muchos años en este sector y abrimos delegación en Cotransa en Bilbao. Como te he comentado antes, Sergio, Cotransa ya tiene delegaciones en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid y Cuba. Y bueno, apostaron por abrir delegación en Bilbao, contaron con nosotros y bueno, en 2 años y algo que llevamos, ahora estamos 11 personas. Vamos, la mejor delegación, seguro, ¿eh? Seguro que no hay duda, ¿no? Bueno, sí que es verdad que Cotransa ha puesto Bilbao porque es un punto estratégico, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la delegación de Madrid, que fue evidentemente la primera, y Barcelona,
pues ya son muy importantes, ¿no? También estratégicamente Barcelona-Madrid, aeropuerto de Madrid, de Barajas, el puerto de Barcelona, pues hombre, sí que son importantes, pero desde luego Cotransa Bilbao, pues no cabe duda de que está en el mercado. Ahí está el aumento de plantilla, ¿no? De 3 personas a 11 en apenas 2 años. Y bueno, todo esto es gracias a los clientes, que han confiado en nosotros, que les agradecemos eternamente. Nos desvivimos porque los envíos salgan bien y rápido. Y bueno, es un poquito ahí el secreto, ¿no? Ser humanos, muy humanos y... La atención y el factor humano es importante para Cotransa. Entonces, bueno, poquito a poco a seguir, hay que seguir luchando. No, bueno, el factor humano, la efectividad, el buen trabajo... Esta actuación es súper importante, pero aprovechando que hablo con vosotros también, otro tema de actualidad que estamos hablando todos los días es el tema del Brexit, el acuerdo alcanzado. ¿Os afecta? Sí, claro que afecta. Pasamos de no tener ningún tipo de impuesto y de no hacer ningún tipo de trámite aduanero ni a la exportación ni a la importación de ellos a nosotros, y ahora a partir del 1 de enero pues estas medidas cambian, entonces claro que afectan. Pues lo único, solo me queda desearos un feliz 2021, que sea mejor que este año, que podáis seguir ampliando la plantilla, porque eso nos gusta, a pesar de la que está cayendo y de esta crisis económica consecuencia de la crisis sanitaria, y consideramos tan importante la labor de logística, el transporte, como la propia vacuna. Siempre decimos, esto tiene que ser toda una cadena en la que ningún eslabón se rompa para que todo finalice con éxito. Sergio Egoich, muchísimas gracias. Usted Gracias a vosotros. Muchas gracias. Es que ricasco, Arratsaldeon. Es que ricasco, un saludo muy fuerte a la empresa Cotransa, esta delegación en Bilbao, que es la encargada de toda la logística, de trasladar estos ultracongeladores en los que se llevan las vacunas. Oye, que ya saben, que dónde van las vacunas es secreto, secreto. Además está muy escoltado y bueno, hay que guardar un poco todas estas medidas de seguridad, pero como decíamos, ya comenzaba la vacunación masiva hoy mismo, este miércoles, y lo hacía en residencias de los 3 territorios. Y de las vacunas, de que son importantes, pero no la solución hoy por hoy, hablaba hoy el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria. Hay que tener confianza en la vacuna, pero no es lo único, porque hay que cumplir con las medidas de seguridad. Seguramente los próximos meses vamos a tener que vivir con una expectativa positiva, que es la que la aparición de la vacuna y su suministro genera entre nosotros, pero también en un escenario de muchísima precaución, porque incluso cuando lleguemos a porcentajes elevados de vacunación en nuestra comunidad, no debemos olvidar que va a haber zonas en el mundo que no habrán accedido aún a la vacuna y que hay desplazamientos de personas entre continentes y entre países que pueden llevar consigo la enfermedad. Por lo tanto, es una buena noticia que podamos tener un horizonte en el que pues en nuestra comunidad y en las comunidades de alrededor haya un alto nivel de personas vacunadas, porque es la única forma que tenemos hoy en día de hacer frente a la enfermedad, pero siendo siempre conscientes de que el riesgo y el peligro va a continuar a nuestro alrededor, y esto nos va a exigir durante muchos meses vivir tomando medidas de precaución y con mucho cuidado. Debemos ser todos muy humildes para recordar lo vulnerables que somos y muy prudentes a la hora de hacer vaticinios. Tenemos la esperanza de que las vacunas que han aparecido y su suministro nos faciliten la vida en los próximos meses, pero nadie sabe exactamente ni de qué manera se va a producir esa vacunación, ni su ritmo, ni cuándo finalizará, ni muchas incógnitas que aún están pendientes por aclarar. Es que todo esto es una incógnita. Estamos mejor que ayer, o mejor que marzo, pero todavía no hemos acabado. La vacunación ha comenzado en las residencias de estos 3 territorios históricos. La vacunación ha comenzado también en Baracaldo. En concreto, los profesionales de la OSI Baracaldo-Sestao han comenzado la vacunación, y ahora lo vamos a ver en fotografías, en la residencia Santa Águeda de Baracaldo. En el Facebook de la OSI en Baracaldo-Sestao hemos encontrado estas imágenes de este primer día de vacunación en esta residencia.
se han administrado las dosis tanto a las personas residentes como a los profesionales de la misma. La campaña de vacunación se ha realizado siguiendo los criterios de priorización establecidos por la Dirección Sociosanitaria de Osakidetza y el Departamento de Salud. Aquí vemos residentes del centro de Sant'Àgueda de Baracaldo en este proceso de vacunación. También ha seguido, esta ha sido la primera, pero luego ha seguido en la residencia Altos Hornos y mañana, jueves, continuará en el hogar residencial Lasaitasuna y en Beurko Berria. Estas son las primeras residencias en las que nos encontramos con que ya se está procediendo a la vacunación, lo que significa muy buena noticia. Qué bien, ya están, este es el primer grupo, el de los residentes y el personal que les atiende en estas residencias. Así que de momento vamos a actualizar también estos datos de contagios en las residencias de Vizcaya. El número de personas usuarias con positivo confirmado es de 144, hospitalizados y con positivo confirmado 38. El número de usuarios con residencia curados, esto significa que han dado negativo después de haber dado positivo, son, atentos, 2.473, muy buena noticia. Hablamos también de los trabajadores de residencias que con positivo confirmado son 113 y las personas en aislamiento, esto es, que han podido tener contagio, pero no tiene confirmado que hayan dado positivo, son 87. Vamos con los 7 centros residenciales donde hay personas afectadas. Urdinagabarri de Bilbao, 55, Bilbozar de Bilbao, 43, Arandia de Arrigorriaga, 25, recuerden que Arrigorriaga está en el nivel rojo, Calabria, Forua, 10, en Rodríguez Andoain, también de Bilbao, 5, Centro Asistencial de Gallarta, IFAS, 5 más, y Alvir Santiago Llanos de Sestao, 1 en Virgineche. Están 79 personas ingresadas y en el Centro Sociosanitario de Umbe hay 24. Otra muy buena noticia. En las últimas horas no ha fallecido ninguna persona usuaria de residencia por COVID-19. Volvemos a hablar de medidas, volvemos a hablar de restricciones. Por una parte, las medidas no se van a aumentar. En Euskadi, lo ha dicho también el portavoz del Gobierno vasco, ya lo avanzó ayer el Lehendakari, que las medidas están dando su resultado y que de momento continúan las mismas. Que las medidas que se adoptaron el 5 de diciembre y que sonaron muy duras se han mostrado efectivas, ha habido un alto grado de cumplimiento de esas medidas y eso ha permitido que el índice de contagios, de ingresos hospitalarios, de ingresos en UCIs, pues haya ido descendiendo progresivamente. Pero también es verdad, primero, que la situación puede cambiar en 4 o 5 días. Eso es lo que los meses anteriores nos enseñan, ¿no? Que la transmisión es muy contagiosa y que en cualquier momento pues pueden cambiar las tendencias. Y luego estamos muy pendientes, el Lehendakari está muy pendiente, la consejera de Salud también, de todo lo que está sucediendo alrededor, tanto en el Estado español como en toda Europa. Eso que está sucediendo en Europa, pues quién sabe, pues quizá podría reproducirse también aquí, no lo sabemos. Entonces lo único que se puede hacer es, por parte de las autoridades públicas, adoptar medidas que aseguren cierta seguridad, por parte del sistema sanitario poner todos los medios para, a través de los rastreos, cribados y pruebas, detectar a las personas enfermas para que puedan quedarse en el hogar, cuidarse, curarse y no contagiar a nadie más, y a los demás pues lo que nos corresponde es cumplir con esas medidas para evitar pues que crezcan los contagios y que pueda seguir descendiendo pues la tasa de afectividad o de efectividad de la enfermedad. Y al hilo de estas medidas,
También Bingen Zupiria las ha defendido, incluso las ha calificado de restrictivas. Ha dicho, son medidas severas. Las restricciones que tenemos establecidas son severas y el Endacari, los representantes institucionales y los profesionales sanitarios que aconsejan al Gobierno consideran que si se cumplen estas medidas, pues estamos en condiciones de poder afrontar esta situación. Y recuerdo que las medidas pues son muy severas, ¿no? Tenemos, excepto los días 31 y 1, tenemos cerrada la movilidad fuera de la comunidad autónoma. Continúa el toque de queda a las 10 de la noche, excepto el día 31, que se alarga hasta las 12:30. Se deben evitar las aglomeraciones y las reuniones de personas. En los encuentros que tengamos en el hogar, pues no debe haber más de 6 personas y, a poder ser, pues no debería haber más de 2 unidades convivenciales. Y bueno, al final es una invitación a que pasemos estos días con mucho cuidado, porque no sabemos lo que vamos a tener por delante y esta es la única forma de hacerle frente. Aquí en Euskadi todavía no sabemos qué ha deparado la Nochebuena, pero en Cantabria sí, ya lo han valorado y han dicho que ha duplicado esta Nochebuena los contagios por COVID. Ayer era el presidente Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, el que anunciaba las medidas más restrictivas de cara a la celebración de Nochevieja y de Navidad, que quedaban las comidas reducidas a 6 personas en lugar de 10 y que también el tema del toque de queda se adelantaba a las 12:30 en lugar de la 1:30. En definitiva, las mismas medidas que ya tenemos en Euskadi. Respecto a la hostelería, es diferente, es diferente. Allí nunca los bares no han cerrado, sí tienen prohibido la entrada en el interior, entonces como mucho puede entrar una persona, pedir la consumición y consumirla fuera, en una terraza, pero no en el interior. Aquí ya saben que los bares, cuando cierran, entramos en nivel rojo, cerraos. Pero las medidas, pues se puede estar dentro, aunque eso sí, consumiendo, no en la barra, sino en sentados. Bueno, pues la situación de Cantabria, de la hostelería, se va a prolongar 14 días más. Así lo ha anunciado en esta ocasión el vicepresidente, que se llama Pablo Zuloaga, que ha dicho que 14 días más, y situación que podrían mantenerse mientras continúe Cantabria en el nivel 3, en la fase 3, que es en la que se sitúa en la actualidad. Ahora mismo lo que hemos conocido, ¿no?, en el día de hoy, 6 días después de Nochebuena, ese cambio de tendencia en el número de contagios. Si bien lo teníamos estabilizado en torno a 60-70 casos diarios en los últimos días y semanas, evidentemente después de un episodio de más movilidad como fue la Nochebuena, pues se lee perfectamente que 6 días después del día 24 tenemos una lectura de 112 casos, ¿no? Supone casi duplicar el número de contagios que constatamos diariamente. Con la lectura de un día no se toma ninguna decisión. Los criterios epidemiológicos llevan a que los técnicos de salud pública valoren la incidencia en un periodo mayor. Por lo tanto, como les digo, ahora mismo están publicados, o se está publicando el decreto de sanidad, está publicado el decreto del presidente, tenemos cubiertas las decisiones en el ámbito sanitario más o menos para esta primera quincena del mes de enero, pero evidentemente, como siempre les explico, el seguimiento de estos datos es diario. Porque precisamente lo que más preocupa a los técnicos de la Dirección General de Salud Pública, a los propios técnicos de la Consejería de Sanidad, es hacer el seguimiento de la situación epidemiológica, el aumento. Sabéis que Cantabria se sitúa ahora mismo en una de las comunidades autónomas con menor incidencia acumulada. Eso es fruto y es gracias a la responsabilidad de todos y todas en el cumplimiento de las normas, pero también es verdad que estamos viviendo, ¿no?, días en los que la movilidad y los contactos aumentan. Ahora mismo ya podemos decir que se ha medido el aumento de la movilidad en la jornada de Nochebuena, que evidentemente no acaba con la lectura de hoy. Los próximos días también vendrán marcados por ese aumento de la movilidad en Nochebuena y Navidad. Y ahora toca ver qué pasa con jornadas específicas, ¿no?, como es Nochevieja, Año Nuevo o la propia Noche de Reyes. Por lo tanto, desde el Gobierno de Cantabria
Y creo que desde cada centro sanitario de nuestra comunidad autónoma lo que nos pedimos todos a nosotros mismos es máxima responsabilidad y tener en cuenta las limitaciones a la hora de hacer aquello que nos gustaría. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, estas Navidades no son el final de nada. Son una meta volante antes de esta campaña de vacunación que posiblemente nos permita, ¿no?, llegar a las próximas Navidades en unas circunstancias completamente diferentes a las que estamos viviendo estas. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir en esa senda de responsabilidad, sabiendo que nos exponemos a la enfermedad, que el virus sigue ahí, que sigue activo y que juntándonos de una manera desordenada o no cumpliendo las normas de seguridad estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros seres más queridos. Y ese es el riesgo que todos y todas corremos. Bueno, el Gobierno de Cantabria y las comunidades autónomas se han dotado de una norma que es ese Consejo Interterritorial de Salud, donde el Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, miden en qué momento se pueden hacer o no ciertas actividades. Cantabria, como el resto de comunidades autónomas, en el nivel de fase 3, establece, en este caso, no abrir los interiores. También es cierto que el propio documento del Interterritorial de Salud fija que en fase 2 la apertura interior de los locales de hostelería estará abierta en un porcentaje de su aforo. Por lo tanto, Cantabria hasta ahora se ha mantenido dentro del margen de esa prudencia, manteniendo la hostelería abierta en exteriores. Ha habido otras comunidades que en su momento decidieron cerrarla completamente. Cantabria decidió mantener la hostelería abierta, dando por hecho o por cierto el caso de que en las terrazas no se transmite de forma efectiva el virus como en los interiores al quitarse las mascarillas para ingerir o para beber alimentos, y por tanto sería en el momento, en la llegada de la fase 2, en el momento en el que la autoridad sanitaria podría llegar a tomar una decisión como esta. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Seguimos con todos ustedes. La siguiente noticia ha sido un fatal accidente que se ha producido esta madrugada en Donostia a la altura del puente de María Cristina. Sobre las 3:30 de esta madrugada, un coche patrulla de la Archancha, por causas que se desconocen, se ha precipitado al río Urumea con 2 agentes en su interior. Uno ha sido rescatado y trasladado a un centro hospitalario. Hasta allí se ha desplazado una grúa para sacar del río el vehículo. En ese momento se desconocía si el segundo agente podía estar en el interior del mismo. Lamentablemente, los equipos de rescate confirmaban que el segundo agente permanecía dentro del vehículo accidentado. Se trata de 2 agentes guipuzcoanos de las promociones 19 y 28, adscritos a la comisaría de El Antiguo en Donosti. Estaban patrullando en el turno de noche. El agente más joven, aún en prácticas, estaba recién incorporado a la Archancha. Este ha podido abandonar el coche y está en el hospital con evolución favorable. El segundo agente, que conducía, no ha podido salir del vehículo rescatado. Hasta el lugar donde se encontraba el operativo se desplazaba el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Un cúmulo de fatalidades ha hecho que efectivamente esta mañana, en torno a las 3:30 de la madrugada, un vehículo de la Archancha que estaba de patrulla
sin ningún incidente especial. Al salir del túnel que viene de guía, se haya precipitado contra la parte más débil de la barandilla y el cúmulo de fatalidades ha hecho que se precipitara en el río en un momento en el que había marea alta y por tanto uno de los ocupantes no ha podido salir, el otro sí. El que no ha podido salir ha quedado en el coche y ha fallecido. Es un agente que pertenecía a la 19 promoción de la Archancha, natural de Guipúzcoa, y el segundo agente sí que ha podido abandonar el coche. Pertenecía a la 28 promoción, por tanto es un agente nuevo, recién incorporado a la función policial. Este sí ha podido salir y en este momento se encuentra en el hospital, parece que con evolución favorable. Ha sido rescatado por otra patrulla de la Archancha que ha divisado, ha escuchado un ruido, se ha aproximado y han visto que se encontraba un agente nadando en el río. Le han identificado como agente y lo han sacado y lo han llevado directamente al hospital, ¿no? Y estos son los datos que hoy por hoy en este momento podemos aportar, porque las circunstancias concretas en las que se ha producido la precipitación del vehículo, pues hay que investigarlas todavía a efectos de concretar exactamente cómo, en qué términos y en qué condiciones ha tenido lugar este fatal accidente, ¿no? Pues según nuestra información no se encontraban ha tenido un incidente especial, estaban sencillamente patrullando en condiciones normales y sin incidente singular alguno que pudiera explicar o que pudiera permitir comprender por qué se ha podido producir este fatal accidente, ¿no? Porque, como se sabe, salían del túnel de guía y en lugar de girar a la derecha, que es lo que habitualmente hacen en este lugar, pues sencillamente han avanzado para adelante. Han llegado a la parte de la barandilla más débil, que justo en ese lugar es menos consistente que en el resto del discurrir de la barandilla, y ha cedido la barandilla y han caído al río en un momento en el que la marea era alta y la mar y también la meteorología era muy adversa, ¿no? Triste accidente con ese desenlace fatal de un agente de la Archancha fallecido. El otro se encuentra en el hospital recuperándose favorablemente. Es la parte positiva de esta noticia que les acabamos de contar. Hablamos ahora de Cruz Roja, que ha hecho balance también de este año 2020. Ha puesto y lo ha definido la mayor capacidad de recursos para atender a algo que nadie lo esperaba, que ha sido esta pandemia. Han conseguido llegar y proteger a las personas más vulnerables, llegando a casi 3 millones de personas en esta situación. Y todo ello gracias a la movilización de más de 63.000 personas voluntarias. Cruz Roja responde gracias a la Cruz Roja y gracias a todos esos voluntarios. Esta mañana ha habido un homenaje por parte del Lehendakari Iñigo Urkullu a todas las víctimas de la COVID-19. Ha tenido lugar en el Parque Semper Virens de Vitoria,
en un espacio que está dedicado a la memoria de las víctimas de la COVID-19 y al reconocimiento del esfuerzo realizado por los profesionales de todos los ámbitos durante esta pandemia. Un reconocimiento a todos los que han trabajado y han colaborado. Lo hemos visto ahora con Cruz Roja, pero también todo el personal sanitario, la DIA, Banco de Alimentos. ¿Cuántos han sido los colectivos? ¿Cuántas han sido las personas que día a día, desde que comenzara esta pandemia, no han parado de dar su tiempo y muchas veces algo más para atender a las personas más vulnerables y atender también a las personas enfermas? Este es uno más de los homenajes que se están haciendo durante estos días. Bueno, prácticamente desde que comenzara la pandemia se están haciendo. ¿Recuerdan cuando allá por el mes de marzo, durante el confinamiento, a las 8 de la tarde salíamos a los balcones para aplaudir a nuestros sanitarios? Bueno, pues estos son el colectivo más importante y además yo diría también que con un poco fase de agotamiento por todo este tiempo que está transcurriendo. Hoy es miércoles, es 30 de noviembre y el personal de Osakidetza ha llevado a cabo una concentración por los derechos, por sus derechos, por el de todo este colectivo. Amaya Mayor, enfermera, miembro del sindicato SATSE. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Amaya, ¿qué tal estás? Arratsaldeon. Una concentración hoy a las 11 de esta mañana. ¿Dónde ha tenido lugar? Y no sé, bueno, luego te pregunto por los objetivos, pero en principio, ¿dónde se ha desarrollado? Bueno, nos hemos concentrado en diferentes centros de Osakidetza, hemos llamado a los medios en un centro de cada territorio. Aquí en Vizcaya nos hemos concentrado en el ambulatorio de Deusto, haciendo coincidir un poco pues, con la amenaza de cierre del servicio nocturno del PAC de Deusto, que entendemos que supone un recorte a la ciudadanía muy importante, porque se trata del único PAC que tiene Bilbao en servicio nocturno y, por tanto, pues todas las personas que nos están escuchando dejarían de tener ese servicio en caso de urgencia y tendrían que ir obligatoriamente al Hospital de Basurto. Esto no supone un recorte a la ciudadanía, pero además pues una sobrecarga de trabajo a las urgencias del Hospital de Basurto, que ya de por sí, pues bueno, en esta situación de pandemia que tenemos, soportan ya una presión y, por tanto, pues entendemos que es un recorte. Pensábamos, bueno, ya hemos hablado, ¿verdad, Amaya, en anteriores ocasiones de este PAC, que además me lo explicaste muy bien, punto de atención continuada, que no ciudadana, que era eso es, ¿ves cómo me acuerdo? Y en horario nocturno. Por tanto, concentración en el ambulatorio de Deusto, son concentraciones y movilizaciones que se van a seguir prolongando. Esta entiendo que es la última del mes de diciembre, pero que va a haber más en enero. Sí, bueno, también decir que además también nos hemos concentrado en el Hospital de Urduliz, que bueno, lo hemos hecho también porque es un hospital en el que en estos momentos su plantilla tiene un recorte, y es que a las personas que trabajan a turnos pues no se le abona la turnicidad, que es un derecho, aludiéndose a que son personas que trabajan de mañana o de tarde, pero bueno, tienen un cambio dentro de su jornada laboral y la dirección de ese centro se resiste a abonar la turnicidad y, por tanto, nuestros compañeros, una parte de ellos también se han concentrado en ese hospital. Como bien decías, como estamos en una situación en la que Osakidetza no pone soluciones encima de la mesa, vamos a proseguir las movilizaciones durante el mes de enero y culminará en una jornada de huelga el día 28 en todos los centros de Osakidetza. Cuando vamos a la mesa sectorial a plantear muchas cuestiones, la Osakidetza nos remite a la consejera de Salud y, bueno, ayer tuvimos una reunión por videoconferencia con la consejera en la cual, pues bueno, denunciamos un poco la situación que venimos sufriendo de ninguneo, de falta de información y de que no existe una renegociación real, porque es Osakidetza quien marca la hoja de ruta en cuanto a negociación y establece unilateralmente los temas a tratar en la mesa sectorial. En ese sentido nos contestó con buenas palabras y con la intención de hacer un cronograma de negociación a futuro en los próximos meses, pero lo que sí queremos destacar es que los problemas de Osakidetza siguen existiendo y necesitan soluciones ya, y por eso pues pedimos a la consejera que cumpla su palabra, que inicie una
una negociación colectiva cierta y que se aborden problemas que son necesarios, como es el aumento de la plantilla o su estabilización, pues para luchar contra la falta de personal, o negociar un nuevo acuerdo de contratación, de condiciones de trabajo, que llevamos 11 años con ese convenio de condiciones caducado y hay muchísimos recortes que viene sufriendo la plantilla desde hace mucho tiempo que no se ponen en solución. Entiendo entonces que la reunión por videoconferencia o telemática que mantuvisteis ayer no ha servido para anular las movilizaciones que tenéis previstas ni esta huelga de finales de enero, ¿no? Pues no, porque la plantilla lo que necesita son soluciones y las necesita ya. Y evidentemente que recogemos el guante porque estamos abiertas y abiertos a la negociación, pero se tiene que traducir en soluciones ahora. Ahora nos encontramos en una situación, por ejemplo, de abordar la vacunación COVID, que es una tarea muy amplia y titánica, diría, para las enfermeras que tienen que vacunar a toda la población, y eso se hace en un entorno en el que también hay que seguir dando el resto de asistencia sanitaria, y tenemos a muchas trabajadoras y trabajadores que están teniendo recortes en sus derechos, pues como son la denegación de licencias o de permisos o de reducciones de jornada, de vacaciones, de días de disposición, porque nos dicen que no hay personal, y los datos y muchas autoridades dicen que vamos a una eventual posible tercera ola. La plantilla no se merece seguir estando en esta situación constante de presión y sobrecarga, afrontando la pandemia única y exclusivamente con su esfuerzo, sin ver ningún tipo de viso de mejora en sus condiciones laborales ni ninguna contrapartida por la otra parte. Creo que la responsabilidad de nuestros gobernantes y del Departamento de Salud de plantear negociación de cuestiones que afectan al empleo o al refuerzo de la atención primaria, aumentando la inversión, o de cuestiones que afectan a la seguridad y salud de la plantilla, de manera que todo este esfuerzo que se está haciendo se traduzca pues en recuperar derechos que hace muchos años que llevamos perdiendo y que la pandemia solo ha hecho más que agravar. Ahora que has citado lo de la campaña de vacunación, en esta primera fase, que es solamente en residencias, ¿tenéis las enfermeras que desplazaros a residencias? ¿Cómo está este protocolo? Que no llego a entenderlo. Bueno, esa es otra de las cuestiones que le trasladamos a la consejera, que tenemos una falta de información. Tenemos información, pero porque nuestras delegadas sindicales y nuestras delegadas de prevención pues la obtienen de la propia plantilla. En estos momentos se han establecido dentro de las OSIs unos equipos de vacunación que, bueno, pues que están integrados por diferentes profesionales, principalmente enfermeras porque son las que vacunan, pero que también existen farmacéuticos por el tema de la conservación, auxiliares de enfermería o incluso informáticos que van a asegurar que existe una buena conexión dentro de las residencias para hacer un registro adecuado de la vacunación, que acuden a los centros residenciales junto con personal de la OSI, de la comarca o del centro de salud al que da servicio esa residencia y bueno, van a vacunar. Tampoco tenemos mayores datos. Sabemos que en esta primera fase, además del personal y las usuarias y usuarios de los centros de mayores, también se entiende que se va a vacunar al personal de Osakidecha, que bueno, estos dependen de la unidad de prevención, que son los que tienen que llevar la vacunación adelante, y luego personas con gran dependencia. Esto se establece a partir un poco de los datos, el tema de las residencias que establece Diputación, que es el que tiene un poco más claro los ítems en base a los cuales se decide qué centros se vacunan antes o después. Efectivamente, porque al día a día estamos, bueno, día a día, si es que hemos comenzado la vacunación masiva hoy, el nombre de las residencias en las que se está procediendo a vacunar. Hoy, 30 de diciembre, concentración en centros de Osakidecha, 7 de enero. Será la siguiente de las movilizaciones y, por lo que tengo entendido, vais a hacer una caravana de coches. Sí, vamos a replicar un poco las movilizaciones que hemos hecho durante el mes de diciembre, en el mes de enero. Por lo tanto, el día 7 haremos una caravana de coches, el día 14 una manifestación en las 3 capitales vascas, el día 21 una nueva concentración en centros de Osakidecha, y si la situación y las soluciones no se plantean, pues culminaríamos con una huelga en todos los centros de Osakidecha el día 28 de enero. Entonces, lo que alguna vez hemos comentado durante el mes de diciembre, las movilizaciones han sido los miércoles y en el mes de enero los jueves.
Eso es. Eso es lo que vamos a hacer, pues un poco para también que la plantilla y la ciudadanía tenga clara pues cuáles son los días de las siguientes citas y bueno, esperemos que tengamos otro escenario y que no sea necesario llegar a culminar las movilizaciones, pero desde luego nuestra voluntad es firme para que si las soluciones no se ponen encima de la mesa, pues seguiremos defendiendo los derechos de la plantilla, como no puede ser de otra manera, porque es algo fundamental y es, pues, desgraciadamente hoy en día, junto con la judicialización, la única manera en la que conseguimos avanzar en derechos. Amaia, pues muchísima suerte con este llamamiento a la negociación que hacéis a la responsable de salud y en definitiva a todo el departamento, y por conseguir estas... Lo tenéis que pedir si no a los Reyes. Colenchero ya ha pasado, ya he visto que no os lo ha traído, pero si no, pedirlo a los Reyes Magos, a ver si hay más suerte. Sí, por los derechos de todas y todos, porque la salud es un derecho de todas las personas. Urte berrión, Amaia, que pases una feliz... Berdin, es que ricasco, una feliz, como decimos, salida y mejor entrada de año 2021, que todos deseamos que siempre que sea mucho mejor. Última de las intervenciones del portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, que hemos extraído hoy y que hace mención a la vacunación y hace mención a los fondos Euskadi Next, de los que hablábamos ayer, estos 188 proyectos que se han presentado para recibir los fondos europeos. ¿Y por qué lo relacionábamos? Porque de alguna manera Bingen Zupiria lo que ha dicho es tenemos que estar orgullosos de ser europeos, que ha sido capaz Europa, por una vez, de coordinar todo el tema de la vacunación y además de poner en marcha unos fondos europeos que nos sirvan para relanzarnos y salir de la crisis económica. Seguramente por primera vez en muchas décadas podemos sentirnos orgullosos de ser europeos. Podemos sentirnos orgullosos de que Europa esté actuando de una manera coordinada en el proceso de vacunación contra la COVID y podemos sentirnos también orgullosos porque toda Europa ha decidido de forma acordada enfrentarse a esta situación de crisis sanitaria y de crisis económica y poner encima de la mesa recursos que eran impensables y políticas que hasta ahora no se habían producido. Ese es el marco, me parece que es un marco muy importante. Y en ese marco, lo que ayer hizo el Lehendakari, acompañado por el consejero Azpiazu, fue presentar un listado de proyectos que son los que a las instituciones vascas les gustaría impulsar en los próximos años y que deberían ayudarnos a responder a la crisis sanitaria que estamos viviendo y a la crisis económica que estamos viviendo. Y además nos obliga a hacerlo de una manera nueva. Son 188 proyectos que hablan de salud, que hablan de educación para toda la vida, que hablan de industria y de industrialización, pero hablan también de una industria en la que la energía que es necesaria para que funcione se genere de forma sostenible. Se habla de una economía circular que permita la recuperación de residuos y su reutilización. Se habla de digitalización, o sea, se habla de los grandes retos que tiene planteadas una sociedad como la nuestra para los próximos años. Una sociedad que quiere seguir siendo económicamente competitiva, una sociedad que quiere seguir siendo productiva e industrial, para lo que necesita unas condiciones de desarrollo sostenibles desde un punto de vista medioambiental, en el que la salud y la educación de las personas son objetivos fundamentales y en el que la inclusión y la solidaridad tienen que ser también marcas de nuestra forma de ser y de nuestra forma de estar en el mundo. Eso es lo que encierran esos 188 proyectos y esos son los objetivos que mediante esa financiación especial y espectacular que la Unión Europea ha puesto a disposición de sus Estados miembros se quiere conseguir. Entramos ahora en comunicación con el médico epidemiólogo, miembro de Osalde, Jorge Barrón, con quien queremos hacer un balance de lo que ha sido este año 2020 desde el punto de vista de la COVID y de las vacunas. Arratsaldeon, Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yolanda, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal estamos despidiendo el año, Jorge? Pues bien, lo que nos toca ahora, sí. Un año especial, unas despedidas especiales, pero queremos seguir celebrando los años que vienen después. Sí, pero además, tú tienes nietos viviendo en Madrid, ¿no? Sí, los tengo muy repartidos por el planeta. Madrid, Buenos Aires y también aquí. Ya, bueno, también. No toca viajar este año, o sea que
Para eso hay que utilizar las nuevas tecnologías. ¿Qué remedio nos queda? Mucho zoom de ese. Como el que nos une a nosotros ahora en este momento. Eso es. Bueno, hemos llegado ya a finales de este año 2020. ¿Mejor o peor de lo que se preveía cuando empezó ese confinamiento allá por el mes de marzo? Hombre, yo creo que ha sido diferente, y si podemos decir una valoración, yo diría que peor, lógicamente, porque yo creo que nadie se esperaba que esta epidemia, esta pandemia, se prolongara tanto. Entonces, bueno, siempre se confiaba que ya sabemos que está por un lado la conducta del virus y por otro lado la conducta de nuestra especie humana y nuestra sociedad y los medios que pone para aquello. Pero, bueno, siempre hemos confiado que de una manera u otra esas ondas epidémicas vienen y se van, pero esta vez pues viene, parece que se va, vuelve, regresa otra vez, se prolonga y, lógicamente, se ha extendido un poco la desconfianza en la capacidad que tiene nuestra cultura tan evolucionada, con tanta ciencia, con tanta tecnología, en contener y en controlar esta pandemia. Realmente es un momento de fracaso, pero al mismo tiempo, como todo fracaso, como todo conocimiento que se basa en el error, para poder decir qué hemos hecho mal, qué tenemos que hacer, este es un momento crítico donde nos tenemos que replantear qué es lo que tenemos que hacer. Esto que dicen de la luz al final del túnel, que es una comparación que no me gusta, porque, mira, te voy a decir, los noruegos que tienen tantos túneles vieron que esos túneles tan largos producían cansancio, es lo que nos ha pasado a nosotros, y ya esperamos desesperadamente la salida. Entonces, cuando se ve la luz, es cuando había los mayores accidentes de tráfico. O sea, tú entras en un túnel con todas las advertencias, con todas las precauciones, intentas portarte bien, velocidad, señales, obedecer, pero llega un momento en que te cansas y quieres salir. Y cuando ven la luz, vieron que la mayoría de los accidentes graves se producían cuando se veía la luz del túnel. ¿Y qué hicieron? Al final del túnel hicieron una curvatura para que no se viera, una curvatura suave para que no fuera un nuevo peligro, pero que no se viera la luz, y descendieron los accidentes. El ver la luz hace que mucha gente diga, bueno, todo se termina, ya por fin va a llegar la normalidad, la vacuna lo soluciona todo, y esto no es así. La vacuna puede ser muy importante, puede ser fundamental, pero no es lo único. No hará nada si no es con lo que hasta ahora se nos ha dicho y se nos ha repetido, las medidas. Que tenemos que ser conscientes. Pero fíjate que las autoridades todas, empezando por el ministro Illa y también Pedro Sánchez, lo llaman el principio del fin. Entonces, pues esos mensajes así en plan de subidón, efectivamente igual nos hace perder el miedo al virus y estar estos días un poquito más a lo loco. Exactamente. El mensaje de los políticos suele ser así, tiene sus sesgos. El de los científicos, pues también tienen sus limitaciones, pero son más críticos. La ciencia es más crítica, la ciencia es escéptica, lo cual no quiere decir que sea estas descalificaciones que dicen antivacunas, negacionistas, no, son descalificaciones, y afortunadamente esos grupos que existen son muy minoritarios. Pero la ciencia es crítica y dice, bueno, de la vacuna esperamos que sea un gran colaborador, con grandes problemas, que tenemos que seguir investigando, que hay cosas que todavía no sabemos, con todo, lo cual exige que cada uno siga tomando esto. Mira, se acaba de publicar en una revista muy prestigiosa de medicina, que es de la New England de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, se acaba de publicar un artículo que insiste en algo muy importante que parece que se ha olvidado y que se sabe de hace mucho tiempo, que cuando hay una epidemia y hay transmisión de virus,
hay un factor que es muy importante, que es cuando una persona se contagia o cuando toma contacto con el virus, es muy importante la cantidad, lo que llamamos la dosis, de manera que los microorganismos a dosis muy pequeñas pueden ingresar, pero apenas nada, lo que llamamos los asintomáticos, y sin embargo ese estímulo le sirve al sistema inmunitario para responder eficazmente y toda esa protección para esta ocasión y las siguientes, de forma que el individuo se hace inmune a la enfermedad. Pero cuando la dosis que entra es muy grande, entonces puede inactivar el sistema inmunitario, enfermar gravemente y morir. La dosis es importante y se han dado cuenta la importancia que tiene la mascarilla como un filtro que, aunque no evite del todo el que pueda llegar el virus, va a llegar una cantidad muy pequeña que sirve para que responda tu sistema inmunitario. Es una especie de vacunación, lo que se llamó en la epidemia de la viruela la variolización, que es el facilitar el virus para una pequeña cantidad para que responda. Es el principio de las vacunas, en eso se fundamenta. Y eso es muy importante, que la gente no abandone esa protección, porque ese mismo mecanismo de protección, la mascarilla, el distanciamiento, la higiene de manos, todo eso funciona no solo protegiendo, sino disminuyendo la dosis y haciendo que muchos asintomáticos, un porcentaje muy alto, han recibido el virus y han tenido una respuesta eficaz. Y se ha visto, como se cita en ese artículo, en algunos ejemplos muy demostrativos. Por ejemplo, en Argentina hubo 2 brotes en un barco. En uno de ellos se dio protección con una mascarilla de las de 95%, de las eficaces, de las buenas, digamos, a toda la población. El 81% hubo un brote en el barco, pero el 81% fueron asintomáticos. Solo mostraron síntomas el otro 19%. Mientras que lo mismo en un barco sin protección de mascarilla se dio el mismo brote y fue al contrario. Solamente hubo un 20% de asintomáticos. La inmensa mayoría es la importancia de la mascarilla, no solo como protección, sino como que va produciendo inmunidad en la población. Fíjate, Jorge, eso no hay que abandonarlo. Es la explicación mejor para usar mascarilla que he oído desde que comenzó, pues eso, ahí en marzo, todo el tema de la pandemia y el por qué tenemos que usarla. Pero otra cosa que hemos aprendido durante todo este periodo es que no confiábamos conseguir una vacuna contra la COVID-19 de forma tan rápida. Realmente estamos sorprendidos porque no es una ni dos, ya son 3 las que empiezan a repartirse, e incluso 4. Sí, esto es porque el sistema, digamos, que gobierna nuestro mundo, que es fundamentalmente económico, le ha visto las orejas al lobo. Ha visto lo que puede hacer un problema de salud pública en la economía y, por lo tanto, en la supervivencia de toda la sociedad. Otra cosa serían las desigualdades. Pero si la economía falla, lamentablemente las desigualdades aumentan. O sea que el que es muy rico se va a salvar, y seguramente va a concentrar más la riqueza, porque pierden los pobres, como estamos viendo. Los pequeños empresarios están perdiendo, los pequeños negocios de varias generaciones están abandonándose porque no se pueden salvar ante una situación así. Es importante, y eso ha hecho que se ha hecho un gran esfuerzo económico en apoyar a un equipo científico que son una gente que antes había pedido dinero y no se lo habían dado, porque no veían, porque hay muchas vacunas investigándose. Pues es de esta investigadora Catherine, que es, creo que es húngara, y que anduvo pidiendo dinero también, estuvo a punto y en Estados Unidos ahora se lo han dado. Estas nuevas vacunas, que es una nueva tecnología, se espera mucho de ellas. No se sabe todo todavía, pero
se ha hecho un gran avance con una enorme inversión de dinero, porque las cosas así funcionan. Tiene su lado negativo, que es: ¿llegará esta vacuna a toda la humanidad? Porque esto es una pandemia, pero es otra cosa. Se ha hecho un gran esfuerzo y se ha obtenido una vacuna en muy poco tiempo, con sus limitaciones, pero hoy en día esto es una de las patas fundamentales para vencer la pandemia, sin olvidar todas las demás que son igualmente necesarias, porque decimos que tiene una alta efectividad de un 90% o más, pero así y todo hay que vacunar a un porcentaje muy grande, más del 65%, y hay resistencias, como sabemos. Son resistencias que se van venciendo afortunadamente. Vamos a dejar aparte siempre esto de negacionistas y tal. A mí eso no me gusta, es una descalificación que descalifica a gente muy seria, a científicos y gente que no pone pegas, no es antivacunas, no. Reflexiona sobre esto con incertidumbre y quizá no es un diálogo al que estamos acostumbrados en los medios, pero sí que hay que pensar nosotros, que hay mucha gente... Jorge, lo vemos desde un punto de vista más simple. El que no quiere vacunarse es el que le hemos llamado egoísta, porque viene a decir: vacúnate tú y yo pues no me vacuno, mientras el 70% os vacunéis, yo ya me quedo libre de contagios. Ese argumento ya me gusta. ¿Por qué? Ya lo decíamos la otra vez. Aquí el individuo dice: yo no me vacuno, yo los otros no, y no se da cuenta de que cuando él se vacuna está protegiéndose no a él, que somos solo un individuo, que más tarde, más temprano nos vamos a ir de este mundo, sino toda la comunidad, sobre todo la gente más susceptible, que son nuestros mayores, los mayores y la gente que está en peor situación. Y entonces también ocurre una cosa, todo es relativo. Hablábamos que siempre hay incertidumbre y siempre hay riesgos, por supuesto, pero resulta que nos vamos de vacaciones 3 días, un fin de semana, y cogemos un avión, que es un chisme, que pesa 300 toneladas y se va a sostener en el aire, nadie sabe cómo, ¿verdad?, los que vamos ahí dentro, y nos subimos tranquilamente, y los aviones se caen, y los da un misil, y el otro no sé qué, y asumimos riesgos, y no asumimos el riesgo, no, que es que lo mismo te pasa no sé qué, no, y es que los riesgos, claro que los hay, pero si asumimos unos muchísimos mayores y no decimos nada, entonces se crea ahí una leyenda absurda completamente, desproporcionada completamente. Entonces ahora hay que vacunarse. Pues yo lo digo, sí, mi opinión es que sí, que hay que vacunarse, porque se tiene que proteger por lo menos el 65% de la población para que la comunidad se beneficie de la vacuna de esto. Y además hay que decir de sobra que hay que vacunar a todo el mundo, porque esto es una pandemia. Y hay vacunas baratas como la que va a salir de Oxford, que va a costar 3 euros. Hay que vacunar a todo el mundo. Eso es, o sea, eso lo decimos públicamente, me quiero vacunar. Segundo, es una pandemia y por lo tanto tiene que haber vacunas para los países más desfavorecidos. Tiene que llegar a África, tiene que llegar a quien no pueda pagarla, bueno, pues habrá que darle dosis suficientes. Pero además, esta vacuna, siempre hemos hablado que el virus muta. Ya tenemos la cepa esta de Reino Unido, a la que seguramente luego llegarán otras. ¿Esto es peligroso o una vez que tenemos la vacuna, pues, en fin, un poquito más de tranquilidad? El virus muta, todos los virus mutan. Este no vira menos, o sea, muta menos que la gripe, muta menos que otros conocidos, desde luego, pero ya vemos que claro que muta. Y cuanto más muta, cuanto más esté circulando, esto es de cajón. Si esto se prolonga, habrá más posibilidades para que mute. Esto es un encuentro entre el virus y unas especies, otras especies. Está la especie humana y otras que no se nos olviden, que están estos animales, los murciélagos, que los tenemos un poco alejados, pero están otros, como ha pasado con los bisones, que tenemos granjas, donde de pronto hay que matar a 17 millones de bisones, porque claro, nosotros tenemos una vacuna, o vamos a tener, nos protegemos, pero los bisones, todos hacinados allí,
ahí no tenemos nada y entonces hay que sacrificar a todo. Un desastre económico para el que ha tenido que hacer eso. Entonces, esto es un encuentro, por no decir una guerra y esas cosas, que esto no existe en la naturaleza. La naturaleza va hacia la armonía. No va a la guerra. Eso es cosa de seres humanos muy malos. Y entonces hay un encuentro, como cuando uno va por un camino al anochecer y no hay nadie y aparece alguien por ahí, pues hay quién será, qué intenciones tendrá. No nos conocemos. El encuentro hace que nos conozcamos y es un intercambio de lo que uno quiere y el otro que quiere. Al final, todos queremos lo vivo, que es sobrevivir. No queremos matar a nadie. Si el virus mata a la especie humana, el virus muere. Si mata a la especie, siempre ocurre eso. Entonces es un aprendizaje. Cuanto más tiempo, el virus va mutando, como nosotros estamos mutando. Hemos hecho una vacuna. Esto es tan natural como lo demás, no es nada artificial, es un producto de la especie humana que aprende y reacciona. El sistema inmunitario aprende y reacciona y crea inmunidad. Cuanto más dure, más uno y otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner todos los medios para que esto termine cuanto antes, para evitar que también el virus mute y se adapte de una forma que confiera más virulencia. Ahora ha conferido esta mutación más transmisibilidad, más contagiosidad. Parece que no más virulencia, pero claro, si hay más casos, si hay más enfermos, se van a bloquear los servicios, va a haber más muertes, va a haber más de todo. Entonces todo el mundo tiene que poner de su parte para detener esto cuanto antes. Nosotros los ciudadanos yo creo que lo tenemos claro en nuestra mayoría, ¿no? Pero si a ti te hubieran llamado como experto de los políticos a la hora de poner en marcha medidas, por ejemplo, has citado antes lo del avión, ¿no hubieras puesto, vamos a cerrar los aeropuertos, que algunos países sí que lo han hecho? Aquí en ningún momento se han cerrado los aeropuertos. ¿Se debían de haber puesto unas medidas más restrictivas? Vamos a ver, yo creo que yo ahí no me puedo meter, porque es que no me lo puedo imaginar a nivel de toma de decisiones, que es una cuestión política, es que yo no me puedo ni imaginar. Nosotros tenemos orejeras, como todo el mundo. Antes hablábamos de las profesiones, no digamos las especialidades. Cada vez nos alejan más. ¿Qué es eso de saberlo todo, como el humanista de aquellos tiempos, que sabía de todo y podía estar en cualquier foro? Ahora no. Quizá ahora un científico en un foro donde se toman las decisiones mete la pata hasta aquí, porque ve las cosas de una forma muy especializada, muy necesaria, pero eso hay que verlo en un contexto de alta complejidad. Nos quejamos de que a veces no se nos escucha, y es verdad, se nos tiene un poco de miedo a los comités científicos, y entonces son comités demasiado políticos y poco científicos. Pero eso no quiere decir que para tomar decisiones no haya que tener en cuenta la ciencia, la tecnología, la sociología, la cultura, la política, cómo va a responder la gente, la economía, qué daño se va a hacer, cuánto daño con esta medida, con esta otra. Son situaciones de una alta complejidad y esperamos de esos comités más políticos que otra cosa, pues en fin, que se lo piensen muy bien todo, que tengan en cuenta todos los aspectos que son muchos los que entran ahí. Yo sería incapaz de decirle lo que tienen que hacer. Ya sé que, Jorge, te basas más en datos que en hipótesis, pero por tu trabajo, lógicamente, pero ¿tú ves que para el verano podríamos llevar ya una vida normal? Las vacunas tienen una programación que en 3 meses pues se va a vacunar, si todo va bien, a unos 2,5 millones de personas, que son estos que están en la residencia, las personas de la residencia, los cuidadores, el personal sanitario, si todo va bien. Luego, en otro mes también se iría a los otros grupos de riesgo que se han citado tantas veces, y se dice que para el final del verano, si todo va bien,
yo diría, con una condición. Eso es el programa vacunal, pero no solo el programa, hay que insistir en eso. Irá bien para el final del verano si todos ponemos de nuestra parte, si renunciamos a nuestro egoísmo personal, si somos un poco más ciudadanos, más individuo que pertenece a una comunidad, como pertenece a su familia, a los seres más queridos. Como individuo responsable de lo que le ocurre a toda esa comunidad, de la mortalidad, de la saturación de los servicios. Si todos son capaces de introducir esta cultura, eso sí es importante los políticos, que informen, que eduquen, que hagan pedagogía, no que digan que hay luz, porque eso parece que ya está todo solucionado y es para mí un gran error. Hay que pedir la colaboración y hay que vigilar y hay que sancionar si hace falta. Tampoco hay que ser el político bueno, yo soy el bueno, para que me voten. No, hay que ser, cuando toca ser el malo, hay que ser el malo. Es como en la educación de los hijos. A veces te duele mucho, pero tienes que ser malo. El malo, vamos, no malo, el malo. El malo o el responsable en ese momento. Sí. Jorge, iba a decir, disfruta de esta despedida de año, pero disfrútala con cabeza, que es lo mismo que pedimos a todos los que queremos. Hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con tranquilidad en nuestro hogar y ya tendremos tiempo de reunirnos y de reírnos, sobre todo de reírnos de todo esto que estamos viviendo. Un beso muy fuerte y feliz 2021, Jorge. Igualmente, feliz 21. Feliz 21, agur. Urte Berrión para Jorge Barrón, nuestro epidemiólogo, médico y miembro de Osalde, que bien ha explicado la importancia que tiene el tema de las mascarillas, el por qué usarlas. Bueno, pues vale, nos viene algún virus, pero una dosis mínima. Entonces, ahí seremos asintomáticos. ¿Que no la llevamos? Pues nos entra una gran dosis y ahí es cuando podríamos enfermar gravemente. Tenemos tiempo todavía para abordar alguna información de la actualidad de Bilbao, de la capital vizcaína. Hablamos, por ejemplo, de regeneración en Bilbao, porque el área precisamente de regeneración ha movilizado 4 millones de euros en reformas a través del plan Renove de viviendas en los barrios de Bilbao. La puesta en marcha de este programa extraordinario de ayudas económicas a las obras en viviendas, gestionado por Survisa, tenía como objetivo activar el empleo y la economía y alcanzar la cohesión social. El programa ha recibido 800 solicitudes de vecinos de los barrios más vulnerables de la ciudad, que han optado a subvenciones de hasta el 20% de la obra, de una inversión máxima de 6.000 euros. Los datos, Nora Abasolo. A presentaros el balance del Plan Renove Vivienda que lanzamos desde el área de regeneración urbana del Ayuntamiento de Bilbao. Como sabéis, en el mes de marzo la pandemia paralizó la actividad de muchísimos sectores y la economía se vio muy afectada, y hoy en día sigue teniendo mucha incidencia en la economía. Además, sabemos que las crisis son especialmente crueles con las personas más vulnerables y a todo esto hay que añadir que hace unos meses pasamos por un largo periodo de confinamiento que nos hizo a todas y a todos pasar más tiempo en nuestras casas y detectar pues aquellas mejoras que harían de nuestros hogares lugares más cómodos, más accesibles, más eficientes. Por eso, desde el área de regeneración urbana hicimos una reflexión y nos preguntamos qué podíamos hacer para contribuir a paliar los efectos tan graves que estaba teniendo la pandemia. Y de esa reflexión surgió el Plan Renove. El objetivo que planteamos era fundamentalmente que las personas propietarias de las viviendas de Bilbao pudieran realizar en ellas esas mejoras que, como he dicho, eran más necesarias que nunca. Y con ello pretendíamos alcanzar dos objetivos muy claros. Por un lado, fomentar la cohesión social mediante una concesión de ayudas económicas en aquellos barrios con menores rentas para realizar obras en el interior de las viviendas. Y por otro lado, promover la actividad económica en unos sectores, los de las reformas y las obras que se habían visto muy afectados, y pretendíamos así mantener o incluso crear puestos de trabajo en este sector. Estas premisas que nos marcamos iban acompañadas de unos objetivos muy claros
que hemos cumplido e incluso hemos ido mucho más allá. Hemos recibido 800 solicitudes, el doble de las que pretendíamos alcanzar, y hemos movilizado 4 millones de inversión, un 60% más de lo que nos fijamos. Además, hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas en sus viviendas y con ello hemos pretendido reducir la brecha que podía estar generando la pandemia. Ahora voy a recordar algunos datos y el funcionamiento del programa. El Plan Renove de viviendas del área de regeneración urbana ha permitido a las personas solicitantes financiar actuaciones de reforma o rehabilitación en el interior de sus viviendas a través de una subvención a fondo perdido de un 20% de la inversión, con un máximo de 1.200 euros por vivienda. Se han priorizado las obras en aquellas familias residentes en los barrios con menor renta de Bilbao y en este 2020, en el ejercicio que ha ido de junio a diciembre, hemos tenido un presupuesto de 500.000 euros con el que hemos conseguido cubrir un 81% de las solicitudes. Las personas beneficiarias de estas ayudas han sido personas titulares de viviendas ubicadas en 30 barrios de Bilbao y la ayuda media ha sido de 884 euros y la inversión media unos 7.000 euros, 6.965. Podemos decir que ha habido barrios con muchas más solicitudes, como son Santutxu, Txurdinaga, Casco Viejo e Irala. La mayoría de las solicitudes recogen más de un tipo de obra, pero han sido mayoritariamente reformas en baños, carpintería exterior, seguidas de actuaciones en cocinas y carpintería interior. La verdad es que, con los datos en la mano, creemos que este programa era necesario. Nos ha permitido actuar por primera vez en gran parte de la ciudad y, además, ha mejorado las condiciones de calidad y confort en las viviendas de nuestros vecinos y vecinas en Bilbao, que es una de las líneas de trabajo del área de regeneración urbana y de Surbisa. Sí me gustaría recordar que el Plan Renove se enmarca dentro del Plan Municipal Bilbao Aurrera del Ayuntamiento de Bilbao de medidas urgentes para la cohesión social, la reactivación económica y el empleo y la cultura de la villa ante la pandemia. He hecho un breve resumen, no pretendo aburriros con datos, pero en cualquier caso, si queréis cualquier aclaración o tenéis cualquier duda, estamos aquí para contestarla. Pero antes de terminar, sí que me gustaría detenerme un poco en el proceso. Ha sido para nosotras un programa ambicioso, abierto a toda la ciudad y ha movilizado muchas solicitudes en un tiempo muy breve. Para su gestión, además del equipo de Surbisa, hemos contado con la colaboración de 3 personas provenientes del Plan de Empleo Bilbao, con lo que se ha contribuido, además, a su formación y ocupación. Quería, por ello, aprovechar para destacar y agradecerles su capacidad de trabajo y la implicación de todo el equipo. Eskerrik asko. Y además de la regeneración en Bilbao, seguimos en la capital vizcaína en esta ocasión para hablar de los programas de ocio educativo y saludable del Ayuntamiento para esta Navidad, que ofrecen más de 2.500 plazas para los menores, con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Son los programas Gabongune, Gabonkide, que se desarrollan en los centros municipales. Está también Gaztelkluba, que son salidas y excursiones, pasando por la ría, al monte, y se le añaden los programas Navidad Deportiva, Navidad Divertida, en los polideportivos de Txurdinaga, Deusto y San Ignacio. El objetivo del consistorio bilbaíno es crear espacios de ocio educativo y saludable para los menores y ofrecer a las familias alternativas de conciliación durante las vacaciones escolares de Navidad. Aquí es la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, quien explica los pormenores en su visita al Centro Municipal de Basurto. El año 2020 no se lo ha puesto fácil a las personas mayores, pero tampoco a los niños y a las niñas. Por eso, como todos los años en Navidades, pero este año aún más si cabe, desde el Ayuntamiento de Bilbao hemos querido estar junto a los niños y las niñas y también junto a las personas más jóvenes. Hemos querido ofrecerles unos espacios seguros de ocio y donde puedan divertirse y jugar aprendiendo en valores con otros menores de su edad.
Y también hemos querido estar junto a las familias, porque sabemos que estos programas municipales son unas alternativas para la conciliación muy interesantes, ya que en estas vacaciones navideñas tienen que tratar de casar sus obligaciones y responsabilidades laborales con las vacaciones escolares de sus hijos y de sus hijas. De hecho, los programas municipales de ocio saludable y educativo que organiza el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con una ocupación media del 82%. Estos programas son Gabongune, Gabonkide, Gaztekluba y Navidades divertidas, Navidades deportivas. Esta ocupación, este grado de ocupación tan alto, pensamos que es un indicativo de que las familias tienen confianza en estos programas municipales. Y finalmente quisiera decir y desear a todos los niños y niñas bilbaínas y a las familias, desear unas felices Navidades, unas felices Navidades seguras y responsables, pero también educativas y muy divertidas. Estamos haciendo un proyecto sobre Frida Kahlo, estamos pintando su cara más o menos con lo que hacía sus cuadros y estamos pintando su cara como ella se pintaba en sus cuadros cuando estaba en la cama. No, conocí a un niño que es el primo de mi mejor amiga, que viene